De verdad muy agradecido por la invitación para estar aquí a hablar de este tema, de quiénes son candidatos y quiénes no son candidatos para una ablación. Bien, voy a ir ya directo al grano con algunas cosas. Ya la doctora habló bastante de lo que es la estrategia a seguir. Y lo más importante es conocer lo siguiente. No es igual tener un paciente de 50 años sin factores de riesgo, que le empiezas a dar un medicamento, no responde a la terapia médica, que es lo primero que dicen las guías, siguen recomendando que empieces con un tratamiento médico y cuando no responden es que lo llevas a la ablación. Si ese paciente todavía no tiene un remodelado auricular importante, no está dilatada esa aurícula, es un candidato con un buen porcentaje de éxito de que se logre suprimir la fibrilación auricular hasta por 5 años aproximadamente. Pero no es lo mismo en un paciente de 75 años, ya que tenga la aurícula dilatada, con fibrosis, remodelada, mayor de 45 milímetros, que además sea hipertenso, que sea diabético y que tenga disfunción sistólica. Pues en ese paciente quizás la conducta sea diferente y optes por un control de frecuencia. Entonces, cada caso debe ser individualizado para tomar la decisión qué estrategia seguir y cómo tratar a cada paciente con fibrilación auricular. Ya esta lámina la colocó la doctora anteriormente, pues aquí podemos observar que no es igual en las etapas en que está la fibrilación auricular. Cuando la fibrilación auricular aparece, que todavía es paroxística, la posibilidad de éxito del procedimiento es mucho mayor, hasta entre 70 y 80%, pero ya cuando es persistente, más de un año, pues es más complicado hacer la ablación y que ésta sea exitosa. Por eso es que recomiendan las drogas y cuando no responden a las drogas, pues vas a ablación. Básicamente quisiera enfocar varios factores de riesgo que no solamente inciden en que haya recurrencia posablación, sino que además hacen que estos pacientes tengan mayor posibilidad de presentar eventos de fibrilación auricular. Aquí se ha dicho que la enfermedad valvular, la hipertensión, la enfermedad isquémica, la insuficiencia cardíaca, la dilatación de la aurícula, la diabetes, otras como el hipertiroidismo, el consumo de alcohol también hay artículos, la obesidad, ya la doctora habló un poco de la apnea obstructiva del sueño y otros factores emergentes como la fibrosis de la aurícula, que puede ser consecuencia de alguna de las anteriores, o una enfermedad inflamatoria, la elevación del pectio natriurético, etc. Básicamente, de todas estas, voy a hacer hincapié en las que tienen mayor evidencia o se han realizado publicaciones científicas donde han demostrado que verdaderamente inciden en la posibilidad de que si tú haces una ablación, ese paciente tenga una recurrencia. Por lo tanto, en los pacientes que puedan tener alguno de los factores de riesgo que voy a mencionar a continuación, debes de considerar y decirle al paciente, mira, se te puede hacer la ablación, pero tu riesgo de tener recurrencia de FEA es mucho más alto o probablemente ese paciente lo mejor es que no sea candidato a una ablación. Con respecto a una de las más importantes, como es la hipertensión arterial, quizá una de las más estudiadas, como se sabe, es el factor de riesgo más importante a nivel mundial con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Y ya aquí se podía observar cómo los pacientes que tenían esto de descarga para presentar fibrilación auricular, mientras más altas son las cifras tensionales, sobre todo presión sistólica, más posibilidad había que ese paciente hiciera fibrilación auricular. Lo mismo no pasaba con la tensión arterial diastólica, pero estos son estudios ya desde el 2009 que demostraban esto. Más altas cifras tensionales, más posibilidad de presentar arritmia. Se dice pues que la hipertensión arterial contribuye a una dilatación, a un remodelado, a una hipertrofia de lo que es la aurícula y eso hace que la posibilidad de que la ablación sea exitosa se vaya disminuyendo. En un estudio publicado también en el 2007, ellos aquí evaluaron quiénes podían tener recurrencia posterior a una de las técnicas de ablación de las venas pulmonares, como es la ablación circunferencial de las venas pulmonares, y tomaban en cuenta dos cosas, la hipertensión y lo que era la dilatación de la aurícula. Fíjense cómo los pacientes que tenían la aurícula mayor de 45 milímetros y que eran hipertensos, en el último, que es el más alto, eran los que tenían el mayor porcentaje o la mayor proporción de tener recurrencia de fibrilación auricular. Entonces, así como verán en este artículo y en otros muchos publicados, pues la hipertensión arterial junto con la dilatación de la aurícula son de los dos factores más estudiados donde hay más evidencia científica que si tienes un paciente que es hipertenso y que ya tiene dilatada la aurícula mayor de 45 milímetros, pues el éxito que se va a tener de la ablación es mucho menor. Con respecto, en otra publicación, aquí también observamos cómo
como los pacientes que tienen pues la dilatación de la aurícula mayor aquí tomaron como rango 43 milímetros, como los pacientes que tienen mayor de 43 milímetros pues tienen más riesgo de presentar recurrencia de fibrilación auricular, y como los que tienen la aurícula más pequeña pues están libres de fibrilación auricular en el tiempo. Hablando ahora de otros de los factores de riesgo, quizás esto es un poco para hablar de que los pacientes que tienen mayor peso tienen mayor posibilidad de presentar fibrilación auricular. Aquí voy a hablar del índice de masa corporal. Fíjense cómo mientras mayor sea el índice de masa corporal, como lo pueden observar aquí, mientras mayor sea el índice de 30 y 35 hay mayor riesgo, tienes 1,5 veces más posibilidad de hacer fibrilación auricular cuando tienes un índice de masa corporal entre 30 y 35. Si es mayor de 35, lo duplicas el riesgo. Entonces, esto viene a colación porque el paciente que también es obeso, además puede ser hipertenso o tiene resistencia a la insulina, también es diabético, ya empieza a hacer dilatación de la aurícula, fibrosis, remodelado y todo. Y estos pacientes también hacen apnea obstructiva del sueño. Entonces, un conjunto de factores de riesgo que hacen que ese paciente probablemente no sea un buen candidato para una ablación. Si agarramos un grupo de estos pacientes que tienen sobrepeso, que son diabéticos, que son hipertensos, que ya tienen un síndrome metabólico, y se hace una intervención farmacológica en ellos, se les da estatina, metformin, se les coloca un régimen de ejercicios, dieta, que disminuyan de peso, se controla la presión arterial, pues ellos observaron que en esos pacientes, evaluando lo que era la fibrilación auricular, veían como en los pacientes en los que se hacía el tratamiento había una disminución considerable en los síntomas de lo que era la fibrilación auricular en grupos tanto en la parte de síntomas como en la parte de severidad de los síntomas. Entonces es importante notar que si tenemos un paciente que es obeso, que es hipertenso, pero cambia su estilo de vida, mejor, se le da un adecuado tratamiento, disminuye de peso, pues el riesgo que va a tener de hacer episodios de FA se va a reducir, y ese paciente inclusive si se le hace una ablación y después mejora y baja de peso, la posibilidad de recurrencia o de que haga síntomas después de la FA pues disminuye muchísimo. Entonces, además de hacer un tratamiento con ablación, hay que hacer una intervención farmacológica en los pacientes, y eso es importante, porque no se excluye a veces la parte farmacológica de lo que es la ablación, tanto en antiarrítmicos, en anticoagulantes, como en la parte de los factores de riesgo. Con respecto a la apnea obstructiva del sueño, bueno, ya la doctora también comentó, fíjense que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño tienen mayor posibilidad de hacer fibrilación auricular, y aquí lo demostraban ya en una publicación en el 2007. ¿Por qué se ha dicho eso? Bueno, porque en la apnea obstructiva del sueño existe cambio de la presión intratorácica, la hipercapnia, hipoxemia, es un estado hay un desbalance entre el sistema nervioso simpático y vagal. Todo eso va a generar una serie de extrasístoles o triggers, y además de que va a haber otros componentes, como les decía, de hipertensión, activación neurohormonal. Todo eso al final va a producir un proceso inflamatorio que va a generar fibrosis, hipertrofia en la aurícula, y va a generar por mecanismo de reentrada lo que es la presencia. Esto es para explicar un poco por qué estos pacientes hacen la fibrilación auricular. Se dice que hasta un 30-40% de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño pueden estar haciendo fibrilación auricular. Claro, hay que hacer el diagnóstico, hacer la polisomnografía. Muchos de los pacientes que tienen fibrilación auricular se les manda a hacer este estudio para de una vez determinar si la presencia de la apnea obstructiva del sueño está presente en la producción o en el riesgo de que este paciente tenga fibrilación auricular. Y hemos tenido la sorpresa de que muchos pacientes, a veces que ni siquiera son obesos, tienen este problema. Con respecto a ese problema, este es un artículo que sí realiza un estudio donde ya la doctora comparaba. En este metaanálisis, ellos tienen dos ramos, un ramo que se le hizo ablación y a otro no se le hizo ablación, y usaron lo que era la presión continua respiratoria en los pacientes, que es con el CPAP, y se pudo observar que los pacientes posablación con apnea obstructiva del sueño que usaron el CPAP, ¿verdad?, tuvieron menos recurrencia de fibrilación auricular a los que no usaron el CPAP. Entonces, con eso queda en evidencia que si se trata adecuadamente este problema, pues la recurrencia de fibrilación auricular va a ser mucho menor, sobre todo si le has hecho el procedimiento de ablación o no.
Con respecto a la resonancia magnética de la fibrosis, pues es importante en la aurícula ver cómo, si la aurícula ya tiene áreas de fibrosis, la posibilidad de recurrencia o de que haya FA es muy alta si le haces una ablación. Y así como está ese marcador, también desde el punto de vista ecocardiográfico, midiendo la fracción de eyección de la aurícula, tú puedes observar pacientes que tienen fracción de eyección mayor del 20% o de menos del 20%. Lo que tienen menos del 20% y se le hace una ablación, la posibilidad de que tengan recurrencia de fibrilación auricular es muy alta. No ocurre lo mismo con lo que tienen fracción de eyección mayor del 20%. Para concluir entonces, algunas de las cosas que he comentado hoy, es necesario, como ya les dije, individualizar el tratamiento médico. No es igual la edad del paciente, qué síntomas tiene, los factores de riesgo, para decidir quién puede o no puede ser un candidato para la ablación. Estos factores de riesgo varios se pueden intentar modificar o dar un adecuado tratamiento, inclusive así sea una apnea obstructiva del sueño, la obesidad, la parte metabólica. Y el tratamiento con ablación precoz y oportuno puede ser curativo, sobre todo si es paciente con fibrilación auricular paroxística, controlando estos factores de riesgo. Y bueno, hay predictores negativos, como ya los comenté, la hipertensión arterial, la dilatación de la aurícula, fibrosis, apnea obstructiva del sueño y obesidad, que pueden intervenir negativamente en lo que es la recurrencia postoperatoria de hacer una ablación, de que esos pacientes tienen mayor riesgo de que la fibrilación auricular recurra y por lo tanto hasta que no modifiquemos o mejoremos varios de estos factores de riesgo, ese paciente pudiera no ser candidato a una ablación. Bien, muchas gracias.